porque hoy nos vamos a centrar, como decimos, en sacar la lengua extremeña. Juan Pedro, buenos días. No cualquier lengua, la lengua extremeña, que es la mejor. Hombre, claro que sí. La que nos corresponde sacar. Aquí en la radio ustedes no lo están viendo, pero llevo una camiseta de lo más chula, yo ya me pido la mía, y que pone sacamos la lengua. Ahí vemos una lengua verde extremeña, por supuesto. Claro. Una camiseta que hicimos con motivo del Día de las Lenguas de Extremadura, que celebramos el pasado 17 de agosto, 17 de agosto, en la Serrailla, y enjaretamos estas camisetinas para que la gente las luciera bien, en condiciones. Me encanta ese tono, y es que es volver otra vez a nuestros ancestros, algo que no conocemos demasiado, porque todos nos jactamos de conocer el extremeño, más o menos. Hemos escuchado a nuestros padres, a nuestros abuelos, nosotros mismos alguna miaja de extremeño también sacamos. Hombre. Pero en realidad no lo conocemos y deberíamos conocerlo un poquito mejor. Y en eso nos vas a ayudar tú, ¿no? Para eso estamos aquí, ¿no? Aquina que va a estar toda la semanina también aquí para que nos cuente todos estos temas. Y oye, aquí la sección se llama La Jorrobra. La corrobla. La corrobra, es verdad. Y perdona, espera, que me he ido al otro. La corrobra. La corrobla. ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué es la corrobla? Bueno, pues una reunión de amigos, que estamos aquí tú, que estoy aquí yo, que están aquí todos nuestros compañeros, que va a haber mucha gente que se va a ir incorporando a esta sección, y toda esa gente que escribe, que parra, que siente el extremeño. Ay, y también encanta. las lenguas extremeñas, porque no solo vamos a parrar del extremeño o del castú, luego ya lo diferenciaremos. Ahí tenemos según zonas. Efectivamente, pero también vamos a parrar, o falar, mejor dicho, de Afala, de Salimegu, de Valverdeiro, del Salimegu, de Valverde del Fresno, de la lengua de los tres lugares. Por ejemplo, luego también vamos a falar del portugués rayano, portugués oliventino, del portugués de la zona de Cedillo o de cada uno Alcántara. tiene su propia sonoridad Falaremos, y sus sí, propias parlaremos. características. Efectivamente. Esto es genial. Pero bueno, creo que vamos a comenzar precisamente hablando de corrobra con algo que suena así a esto, ¿no? Pues sí, hoy principiamos la corrobla, parrando extremeño mejor en todavía, cantando. Claro. Panderito arroyano, ¿quién te tocará? De noche con la luna y aunque nevara la rama. Pues comenzamos, o principiamos una nueva sección, Nuria, un ratino en Canal Extremadura Radio, en este programa que dice que el sol sale por esta parte extremeña, por el oeste. Y atento de esto, vamos a decir que hoy el sol sale también para la cultura extremeña, porque por primera vez podemos hacer llegar las luengas de nuestra tierra a nuestros paisanos, porque vamos a parrar el extremeño, pero también vamos a falar do portugués rayano, también da fala do Val do Sálima, na Serra de Gata, falaremos do Salimego, que comprende as linguas dos tres lugares, Valverde do Fresno, Ellas y San Martín do Trebello. Pero, como digo, principiamos en esta corrobla dando un buen saludino al cantante del Pelujáncano, esta mitología jurdana que está al otro lado del teléfono. Claro. Pedro, Encantados. a los buenos días. Hola, los buenos días. A los buenos días, collazo. Oye, al final terminaré hablando yo también. Espero que sí, que me enseñes mucho, Juan Pedro, y que yo termine también ahí con Vas a esa terminar soltura. parrando extremeño. Qué bonito. Y también tenemos que saludar a un collazo de la asociación de OCEC, que es Daniel Gordo. Daniel, los buenos días. A los buenos días, Dendi Valdornillo. Dendi Valdeornillos, mi compañero Dani, que está en Valdeornillos porque en un ratino va a participar en una charla que damos en este caso a los más chiqueninos de la clase. Ay, para que vayan aprendiendo Sí. esa cantera fundamental. ¿A que sí, Dani? Cuéntanos. Pues sí, esa es la idea. Estamos aquí ahora mismo a Valdornillo. Están en fiesta, están entangando aquí los cochichocones y la noria. Y la idea, esto es la semana cultural de aquí también de Valdornillo. Y fue la idea de la escuela de aquí de entangar una actividad, una charla, unos talleres para los muchachos, para los más nuevos. Y también va a haber un recitadero de poesía de un hombre que ya murió, un hombre muy nombrado de aquí de Valdornillo, y la su bisnieta va a ser la que recite los poemas del hombre. Ajá, bueno, Pedro, vamos contigo ahora. ¿Qué te parece todo esto?
No, me parece algo muy grande. Date cuenta que muchos de nosotros, por haber sido de pueblo, chiqueninos, yo por ejemplo soy de la zona de ahí de la Siberia, Ajá. de la zona serrana, y por alguna cuestión, pues esta forma de palrar nuestra se ha quedado ahí muy presente. Y la hemos aprendido desde chiquenino de una forma natural. Entonces, que ahora esto ya vaya cogiendo visos de algo un poquito más arredrado, ¿sabes? Que se haya estandarizado y que vaya existiendo una manera de escribirlo, que es lo que nos faltaba, que esto es lo más grande de todo, ¿sabes? Sí. Porque palrarlo, lo sabemos palrar, sabemos pronunciarlo, pero nos faltaba escribirlo, como coñes era esto. Y esa es Nos la tenéis que cosa grande, enseñar. esa Bien es la que lo cosa grande pronuncia, de estos compañeros nuestros de la OCE, Sí. ¿sabes? De haber creado por fin una gramática para todos nosotros. Luego vamos a aprender una mijina de gramática, concretamente, y vamos a ver cómo se entanga el verbo ser, el verbo ser. Ajá. Claro. Es que es muy importante, porque además, para entenderlo como parte de nuestra cultura, porque precisamente se había denostado en algunos años, como pasa siempre, y hay que recuperarlo porque es nuestro, es lo autóctono y lo que a todos nos suena de Claro. oído y hemos perdido y es una lástima en la voz. Y A ver, nosotros, yo- Pedro y Dani, muy orgullosos de tener en esta nueva sección en La Corrobla una canción tan bonita, canciones tan bonitas como la que están aparentes, como la que hacéis vosotros en el Pelo Jáncano, y Sí. que van a ser siempre el inicio de esta sección, que lo Desde sepas, luego, ¿eh? nuestro acompañamiento, todos los Siempre días, cada vas a semana. arrancar, Vela ahí, qué La bien. Corrobla, Sí, señor. como tiene que ser. Dani, bueno, mucha suerte. ¿Algo más que añadir en esto? ¿Cómo Bueno, pues cómo te que- han saludado los Ah. niños? No sé si te escuchan muy raro, ¿te entienden? Bueno, los zagalis todavía no han aportado, todavía no han resultado para aquí. Estamos esperando, estamos entangando, estamos preparando la silla, los micrófonos y todos los estalachis para que la cosa suene bien. Y hemos hecho aquí un alto para atender aquí a Canal Extremadura Radio, como tiene que ser. Así que ahora nos ponemos y ya vos contaremos para la semana cómo resultó la Genial. cuestión. Pues que se resulte bien. Muy bien, agradecido. Y A Pedro, disfrutarlo. muy agradecido también por todo, por estar con nosotros ahora y también por hacer todas esas canciones, todos esos cantaris en extremeño que, bueno, ya se han escuchado, por ejemplo, en el Guamas de Cáceres, de Cáceres y de Inglaterra, ¿no? Señor, y de la City, allí en las Inglaterra. Anda. Y tenías que ver a los guiris allí danzando con nuestras coplas, ¿eh? Por Que fue supuesto. algo fabuloso. ¿Cantaban en Esto, extremeño los aquel- ingleses? No cantaron en extremeño, pero se inventaban los bailes, ¿sabes? Porque nosotros lo que hacíamos es invitarlos. Venga para arriba, que esto es para bailar. Ahí está. Tenías que ver Vela todo ahí. el frau aquel lleno de cabezas rubias y ojos azules, todos allí bailando. Ahí por el pandero arroyano, Ahí está. por el son del pollo, las ovejinas, etcétera, etcétera. Eso sí que es lenguaje universal. Ahí está, ahí está. Claro que sí. Pues lo Ahí iremos nos entendemos cantando y todos. lo iremos sintiendo también. Pedro, Dani, un abrazo muy Sí, fuerte. señor, Besote. agradecido. Un fuerte abrazo. Adiós, adiós, adiós. Bueno, Nos bueno, vemos, nos bueno. vemos. No, y vamos a arrancar ¿Qué te con una- parece, eh? me parece fantástico porque me encanta escucharlo, a ver si conseguimos avanzar y que en casa también quienes nos Oye, te están digo la verdad, escuchando. los pelos de punta, ¿eh? Es total, es maravilloso porque es verdad que no se suele oír habitualmente. No, no, y esto no, es no. una pena. Aquí lo vamos a oír, ya lo saben. Pónganse atentos todas las semanas porque vamos a Vela ahí. escuchar hablar así con este acento que es el de todos. Así, ¿no? Y Así, y vamos a conocer algunos vocabularios también para que aprendamos nosotros. Claro, y para principiar en este primer día de la Corrobla, pues vamos a aprender a saludar. Venga, Unos esto es lo buenos- primero. Unos buenos saludinos. Vamos a ver. Si tenemos que darle la bienvenida a alguien, tendremos que decirle bien llegado Bien llegaos, o bien llegá. bien llegá, así como Tú con me el tienes acento. que dar a mí la bienvenida. Claro, te tendría que decir bien llegado. Bien llegado, Juan Ahí. Pedro. Bien llegado, Juan Pedro. Así ¿Qué es. tal? Bien llegada, Nuria, la Corrobla. Encantados de estar aquí. Efectivamente, ahí está, vela y lee. Bueno, luego ya, en función de si es por la mañana, si es por la tarde, si es por la noche, pues ya tenemos que decir a los buenos días, A los buenos días, y si es por la tarde, a las buenas noches. No, ah, por bueno, la a las tarde. buenas tardes. A las buenas tardes. a las buenas tardes. Ah, vale. Ahí está. Y si es por la noche,
a las buenas noches. Ahí nos vamos a dormir, ¿verdad? Ahí está, Nos claro, metemos en aquí el todos los sobre. días. Ahí está, vela. A plegar la oreja. Muy bien. Oye, me ha encantado, ¿eh? Bien llegado, bien hallado. Ahí está, bien llegado, bien llegada, los buenos días. Bueno, luego también una expresión que nosotros aquí los extremeños, que somos muy de confiar y de fiarnos del que está ahí arriba. Buenos días nos de Dios. Ay, a Esa buenos expresión, días, nos buenos de Dios, días nos claro. de Dios. Sí, sí, eso Tal es muy cual, habitual. Tal cual lo estamos diciendo. O, si se marcha, a la paz de Dios. A la paz de Dios. Y además es que eso es algo ya no solamente en extremeño, sino es que es gente súper educada. En nuestros pueblos es donde encontramos gente Efectivamente. con la que interactuamos todos. Que muchas veces en las grandes ciudades nos las damos muy de tal y tal y nos vamos chocando con los hombros y no nos Eso. saludamos. ¿no, Pues mira, hombre? si nos chocamos, estamos en pleno centro de la capital, en Madrid. Ahí. Le decimos a uno, ¡achó! Acho, cuidado, acho. Si se han acercado Pues- demasiado, te han pisado, acho. Que mira, estando en Inglaterra, mucho sorry, pero te pegaban cada pisotón Sí, y cada ¿no? codazo, mucho sorry. Entonces, Madre mía. ¿qué tenemos que decirle nosotros? Acho, por favor. Acho, y allá vamos donde queramos. Acho, al favor. Y entonces ya dicen, quieto que este es extremeño. Ah, te digo, ahí nos localizan rápido. Efectivamente. Y bueno, tenemos ya muchas expresiones, ¿no? Sí, El ajuyi, por ejemplo. Eso ya es un poco para despedir con un poquito menos de cariño. Vamos Ajuchi, allá. ¿no? Como dijiste, vente por ahí, Ahí ¿no? está, ahí está. Amo, o vamos allá. Vamos allá. Va, Y cuando por nos la calle, a un vamos sitio. allá. Vamos allá. De toda la vida. Aquí vamos. Ojopo, por ejemplo. Jopo, ese me pierdo. Jopo, márchate. Jopo, ah, levántate. largo, Eso, como largo. normalmente suele estar... Bueno, ahí la para adelante un poquito de otra forma, pero... También se incluye ahí. Sí, sí. Y estás sentado, Jopo. Cuando yo termine aquí, tú me tienes Ala. que decir, Jopo. Jopo, me voy a acordar. Y me voy ya para la tele. Oye, un montón tenemos de vocabulario que vamos a aprender poco a poco, ¿eh? Muchísimo. No podemos darnos el atracón el primer día. Así es que, No. si te parece, recuperamos la semana que viene, pero queremos leer algunos de los datos y preguntarte realmente qué es el extremeño, porque muchas veces ahí nos liamos un poquito. Bueno, ¿Te parece? Pues mira, te voy a decir muy claro. El extremeño o castúo, que es lo mismo. Castúo es la palabra que utilizó Chamizo para referirse a los campusinos extremeños. Por lo tanto, esa palabra que luego se popularizó y se pasó a referir a la lengua nuestra. Pero correctamente hay que llamarlo extremeño con X o extremeño con Extremeño, S. claro, se es que escribe muchas con veces S. la X... a veces sí lo decimos y otras veces la suavizamos un poquito. Efectivamente, pero arrastramos. dicho correctamente en extremeño sería extremeño, con S Extremeño. y con U. Bien. ¿Vale? Y lo diríamos extremeño. Y bueno, pues el extremeño es una lengua del troncón de las lenguas astur-leonesas, de cuando allá por el siglo XI, XII se llevó a cabo la repoblación de nuestro país y bajaron los astur-leoneses hacia tierras extremeñas para repoblar nuestra tierra, que junto con ese sustrato mozárabe que ya tenemos aquí, dio como resultado del paso del tiempo y del aislamiento, el extremeño. Por eso es una lengua reconocida por la UNESCO que estamos aquí hoy potenciando, reclamando y defendiendo y usando, Hombre, gastando. y usando, oye, que lo usa hasta Tintín, La que gastamos. tenemos ya nuestro Claro, las propio alhajas, cómic, las alhajas de la carta Tintín. de Tintín. ahí. Así, eso es. Fantástico. Bueno, y en este caso también hay más lenguas en Extremadura que iremos viendo a lo sí que largo de somos. las próximas Sí, semanas. Eso es, las iremos viendo. O sea que puede ser Poquito a poco fantástico. hablaremos. Habíamos anunciado que íbamos a dar una pequeña clase de gramática. Venga. Ay, no se asusten ustedes, que esta clase es fantástica, porque seguro que algo conocen. Nos atrevemos con el presente del indicativo Venga. del verbo ser, ¿vale? A ver. Que en extremeño, sel, terminado en L. Verbo ser con Carlos del Sol, nuestro progisol. A ver, ¿no? A los buenos días. Comenzamos una riestra de licciones de extremeño que vamos a endonar aquí en la canal de Extremadura y vamos a comenzar con los paradigmas de los verbos, los moelus de los verbos, empezando por uno de los verbos más gastados, que es el verbo ser. El verbo ser, que en el presente, indicativo, va a quedar en extremeño asina, como a contina. Primera singular, yo soy. Yo soy Juan Pedro. Soy So. también paisoy, como en castellano, está extendido, pero pues quizá es más propio del extremeño que digamos so, ¿no? Ejemplo, yo soy de Cáceres. Segunda singular, eri, tú eri. Yo soy, tú eres Tercera Nuria. singular, que es, ella es. Pasamos a la primera plural, Y atención ahora. semu, nosotros semu, Nosotros somos asina. muy propio de extremeño, vosotros semu, de Extremadura. Segunda plural, seis, vosotros seis. Y tercera, que sería son. Ellos, ellas son, como en castellano, pero también soy decir sonin,
ellos o ellas son. Ahí está, bueno, pues yo soy Juan Pedro, tú Ahí eres está. Nuria, él es Antonio, él es Folasteru, por ejemplo. Nosotros somos semu. Asina, Asina. esa gran expresión extremeña, semos pardo del color de la tierra que decía Chamizo. Qué bonito. Vosotros seis de afuera, sois de afuera, seis de los Mairiles, vosotros seis muy aparenti. O también, la tercera del plural, ellos sonin muy arriscau. Ajá. Ahí lo tiene. Bueno, algo vamos aprendiendo poquito a poco. No se Poquito a poco. asusten, que esto es cogerle el ritmo, cogerle la orejilla y vamos entrando también en nuestra propia lengua, que falta nos A hace. poco y a poco. Así es, y también al final podremos casi hasta dar noticias en extremeño. Eso es la primera vez que va a suceder en la historia de Canal No me Extremadura lo Radio. puedo creer. Y va a ser Juan Francisco Reina. Reina, pa'lantri con las noticias, con las enteraciones al momento. A ver, Reina, ¿dónde está? Reina, que está buscando los papeles, ver, que claro, nuestra llega con la reina con las noticia. noticias. Ahí está. Paisanos y paisanas, esta semana ha venido cargada de enteraciones que buscaremos espetar hoy en la muestra luenga. Caía fuerte de agua y granizo en Montermoso. Fregenal ya anda preparada para la feria. Allegan los primeros sonidos de la berrea a Monfragüe. La EMET no espera mucha lluvia en Extremadura para esta toñá. Raíces de Peralea lamenta no saber lo que acontecerá con el dolmen de Guadalperal. Extremadura permite la pastoría en posíos de pago verde por causa de la sequía. Más de 5.000 extremeños faltan todos los días al trabajo sin justiciar. Tráfico tenta de atopar un guía que se zafó de un control en A5. El proyecto del Mi Primer Espacio promoverá la ocurrencia y el divertimiento. Canal Extremadura Radio. Las tus enteraciones también en extremeño. Vaya, oye, así nos hemos enterado alto y claro en extremeño. Claro que sí. Y todo lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de Mucho, estas mucho. semanas Abondo. contigo y con tus amigos y con los amigos ya de Canal Extremadura Radio, por supuesto, también. La corrobla. Juan Pedro, en La Corrobla, aquí te esperamos la semana que viene. Ahora, jopo, como Hasta decíamos la semana. antes. Adiós, adiós. Hasta luego.